de Pedro, capítulo 4, versículos del 11 al 10, perdón, del 7 al 11. Del 7 al 11. Gracias. Vivimos en una época de nuestra sociedad que no tiene precedentes. La calidad de vida de hoy es una que no tiene precedentes. Alguien puede decir que la pobreza se ha mantenido, por ejemplo, en Guatemala. Y de hecho, tal vez aumentó. Hace unos años aumentó un poco la pobreza, especialmente en la temporada del COVID. Muchos se quedaron sin empleo. Pero hasta en eso hemos mejorado. Vivimos una de las mejores pandemias, de hecho. No quiero sonar cínico, pero en comparación de otros tiempos, otras temporadas, las vidas que se perdieron fueron mucho menos, los trabajos que se perdieron fueron menos, las oportunidades, los estudios que se sacrificaron fueron mucho menos. Deberíamos mirarlo entonces a la luz del desarrollo de los hombres. La historia de la peste negra, por ejemplo. La peste negra duró aproximadamente 8 años, 8 años de crisis. Empezó un poco antes y todavía se extendió un poco más, pero lo peor de la pandemia fueron 8 años. Y se estima que cobró entre 80 y 200 millones de personas en Eurasia y África del Norte. O sea, entre 30 y 60% de la población. Esa sí fue pandemia, ¿no? ¿Qué hay de la pobreza? Bueno, las estadísticas oficiales de nuestro país expresan que más o menos nuestra población pobre es del 50%. Esto más o menos, un poco más de 50%. Estimados 6 de cada 10 guatemaltecos son pobres, de acuerdo a las estadísticas. Pero consideremos un factor. Por ejemplo, yo sé que esto va a ser un poco técnico, pero consideremos el tema de la canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? Es un indicador de entre muchos que nos dice si hay pobreza o no, y lo hace a través de la consideración de una serie de artículos base para la vida, ¿no? Para la subsistencia. Y entonces la canasta básica es declarada por el Instituto Nacional de Estadística y nos dice, más o menos es un punto de referencia para saber quién es pobre y quién no es pobre. ¿Qué artículos tiene nuestra canasta básica? Arroz, avena, huevos, aceite, verduras, frijol, etc. Creo que eso es básico, ¿no? Cualquiera puede expresar que eso es básico. ¿Pero qué otros tiene? Carne de res sin hueso, carne de res con hueso, leche en polvo, leche líquida, queso fresco o queso duro, pan dulce, aguas gaseosas. Es parte de la canasta básica, está en el indicador de la canasta básica del INE. Comparemos entonces la pobreza de antes con la pobreza de ahora. Ser pobre antes no es lo mismo que ser pobre ahora. No estoy diciendo busquemos la pobreza, no alcancemos o conformémonos con la pobreza. Estoy diciendo, en comparación de antes, la pobreza era otro tipo de pobreza. Se ha mantenido la pobreza en el 50%, pero los indicadores de pobreza han cambiado bastante más y la gente pobre ya no es igual de pobre que antes. ¿Qué vemos entonces en la humanidad? Una vida más acomodada. Siempre van a haber razones para quejarse, ¿verdad? Y así como la pobreza se mantiene debido a que los indicadores aumentan, ¿no? Ahora si ustedes ven la canasta general, hay teléfono celular, transporte, se ha expandido las necesidades
de nuestra sociedad. Y esto quiere decir que estamos un poco más acomodados que antes, ¿no? Antes era más difícil sobrevivir. Ahora existen varias formas para no morir, al menos no socialmente. Y esta estabilidad, pero ahora tenemos varias cosas que se incluyen en nuestra canasta o en nuestra forma de vida elemental, por ejemplo, los teléfonos celulares, la televisión. Yo creo que todos a veces pasamos un poco de hambre, pero la televisión ahí está, ¿no? Eh, Hay quienes pagan gimnasio, van a centros comerciales, tienen equipos de fútbol, clases de baile, cine, el trabajo en general es mucho mejor. Y no estoy tratando de crear un cargo de conciencia innecesario. No estoy diciendo sean pobres, es lo mejor. Estoy diciendo que gracias a Dios estamos mejor. Ha crecido nuestro nivel de vida y que en comparación de nuestros antepasados, nuestras dificultades son un poco menos dificultosas. Pero principalmente viene la meditación acerca de nuestro nivel de vida, porque a veces la estabilidad puede convertirse en una ceguera. Estar demasiado estables puede convertirse en una ceguera, especialmente en relación al destino del mundo. Como todo lo bueno, el ser humano puede convertir lo bueno en algo malo. No creo que lo que haya mencionado anteriormente, teléfonos celulares, televisión, automóviles, recreaciones, etcétera, sean en sí mismas malas. De hecho, no lo son. Pero esto puede llegar a envolver tanto nuestras vidas que se constituya en un impedimento para la realidad que se avecina en el futuro y para nuestras verdaderas responsabilidades aquí en la tierra. Nuestra visión que tengamos, la visión que tengamos acerca de lo que va a pasar en el futuro, irremediablemente tienen implicaciones en cómo actuamos hoy. Alguien que sabe que no va a recibir los mismos ingresos a final de mes empieza a ahorrar desde hoy, ¿no? Porque aunque muchos no lo crean, Dios no nos hizo para tener teléfonos celulares. Dios no nos creó para ver televisión, ni nos formó para ir al gimnasio. Nosotros tenemos propósitos mucho más grandes. Y estos que acabo de mencionar solo deben ser lugares donde nos recreemos parcialmente para continuar nuestra vida en otro propósito. Es tal vez para que nos distraigamos oportunamente. El propósito nuestro es otro. Y según este propósito también será nuestra visión acerca del destino. ¿Y cuál es el destino que nosotros tenemos? Bueno, así inicia esta parte de la carta de Pedro, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Pedro quiere que iniciemos con esa realidad. Todo esto está contado. Se va a acabar, tiene fecha de caducidad. Esta no es una clase. Voy a hacer la aclaración. Lo que vamos a ver no es una clase acerca de los tiempos finales, ni qué vamos a ver en el cielo. Hay muchos debates sobre qué vamos a hacer en el cielo, qué vamos a ver en el cielo. Ni tampoco es una amenaza. No estoy diciendo, hermanos, dejen de disfrutar la vida. Todos están disfrutando demasiado la vida, necesitan un poco de sufrimiento. No estoy diciendo eso, no es una amenaza. Es más bien un despertar. Es el apóstol agitándonos y abriéndonos los ojos, recordándonos que el mundo tiene un final y que muchas de las cosas en las cuales hoy estamos absortos y embriagados se acabará. Estamos demasiado embobados con muchas cosas que deberían ser temporales y ocasionales. Muchas de las cosas con las cuales estamos viviendo hoy deberían ser temporales y ocasionales, pero se han vuelto parte de nuestra identidad. Voy a tomar un ejemplo muy superficial, el gimnasio. Yo no sé si alguien va aquí al gimnasio mucho o poco. Es legítimo hacer ejercicio, es legítimo. Es bueno administrar bien la salud de nuestro cuerpo. De hecho, es algo que Dios nos ordena, ¿no? Administrar bien nuestro cuerpo. Es bueno buscar nuestro cuidado. Hay personas que aparte de salud general también van por tratamiento. Al gimnasio van por tratamiento para arreglar ciertas afecciones del cuerpo. Todo eso está bien. Pero hay personas que permítame la palabra, hay personas que se embolan.
Es decir, que se emborrachan con eso. Ven la calidad de la vida, ven la calidad de su vida a la luz del ejercicio. Ellos son muchas cosas, pero en su día a día ellos son personas que van al gimnasio. Esa es su identidad. Los absorbe tanto que despilfarran su dinero en cosas relacionadas con ejercicio y terminan colocando su propia identidad en ser alguien que se ejercita. Pedro nos dice, el fin de todas las cosas se acerca. Hay señales para saber si nuestra vida se ha sumergido inevitablemente en las cosas de este mundo. Número 1, nuestro pensamiento está constantemente en eso. Número 2, gastamos mucho dinero en eso. Y el gastar dinero en eso es importante porque valoramos el dinero. Y tercero, nos sentimos incompletos o nos sentimos incómodos sin eso. No nos puede faltar. El golpe debería ser, ¿qué tan seguido hago esto? Es decir, ¿qué tan seguido veo televisión? ¿Qué tan seguido estoy en redes sociales? ¿Qué tan seguido voy al gimnasio? ¿Qué tan seguido hago esto o aquello? ¿Qué tan seguido hago esto en comparación de mi tiempo, por ejemplo, con mi tiempo de oración? O con mi tiempo de la lectura de la palabra. ¿Será que esto sí me puede faltar y sacrifico lo que realmente es importante? ¿Pienso más en esto o pienso más en mi santificación? Por ejemplo, compartir el evangelio de la salvación con otros. ¿Gasto más mi dinero en esto o invierto más mi dinero en el avance del reino? Esta comparación puede ser un buen indicador. Pedro nos dice, el fin de todas las cosas es que se acabe. Eso debería venir a nosotros como un balde de agua fría diciéndonos, te perdiste en el camino, ibas hacia el fin y caminaste como si no hubiera uno. Usaste lo que era bueno y lo convertiste en tu vida. Sacrificaste a Dios por tu comodidad, como si eso fuera eterno. Cuando no es eterno, hay cosas que no son eternas. Cuando deberíamos darnos cuenta que eso se acabará, pero nuestra relación con Dios no se acabará. Nuestra relación con Dios será eterna. Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca. Cuando Pedro dice que el fin de todas las cosas se acerca, no lo hace como un chantaje. Hermano, estás disfrutando la vida demasiado. ¿Sí? Tal vez Dios necesita un poco de sufrimiento. No está diciendo eso, no es un chantaje. No está tratando de hacer sentir mal a las personas. Es más bien una advertencia. Porque Pedro sabe que nuestra percepción que tengamos acerca del mundo venidero tiene implicaciones sobre nuestro comportamiento en el mundo actual. El fin de todas las cosas se acerca. Lo que pensemos acerca del futuro es lo que afecta a nuestra vida el día de hoy. Terminemos de leer versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol Pedro lo que está diciendo acá es, dado que el fin de las cosas se acerca, entonces sean sobrios y velen en oración. Aquí dice, sean sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Tal vez podamos entenderlo a la luz de su antónimo. El antónimo de sobrio es ebrio. ¿Qué es un ebrio? Ebrio es utilizado generalmente para referirse a alguien que está borracho. Un borracho es alguien que ha perdido los sentidos, la conciencia de sí y la cordura por el alcohol. Ese es alguien borracho, alguien ebrio. En general es una persona que no tiene dominio de sí mismo. En contraposición, alguien sobrio sería alguien maduro, alguien que no se deja llevar por sus instintos, alguien que gestiona bien sus emociones, que cuida sus palabras, que guarda las ocasiones y por más importante, su sabiduría puede ser vista por los demás.
¿Por qué es necesario entonces ser sobrios? Y la respuesta es porque el fin de las cosas se acerca. No necesitamos gente alarmista gritando como locos diciendo que el mundo ya se acaba. En todo caso, estos hombres de veras parecen locos. Es lo que está diciendo. Sean sobrios. Dado que el mundo se acaba, no parezcan como locos. Si tomamos el argumento de Pedro en el capítulo 3, alguien sobrio puede ser alguien que da defensa de la esperanza que hay en él, predicando el fin de todas las cosas. Que si predicamos al aire libre, o si predicamos a una persona en específica, sea de una forma seria, pero urgente. Además dice, velad en oración. Velar, ¿qué significa velar? Velar significa permanecer despierto en la noche voluntariamente. Velar no es lo mismo que insomnio. Si alguien ha dicho, yo velé toda la noche porque no pude dormir, eso no es velar. Eso es tener insomnio. El insomnio es cuando uno quiere dormir y no puede. Velar significa que aunque uno quiera dormir, no lo hace. Pero Pedro está diciendo, velen en oración. Es decir, no se duerman para quedarse orando. ¿Cada cuánto deberíamos hacer esto? ¿A qué hora nos podemos dormir? O sea, está Pedro diciendo, hagan esto todos los días, velen de 7 a 10, de 10 a 12. El sentido no es tanto ese. Pedro no está diciendo, oren en todo momento, inclusive cuando sea, pero lo que está diciendo es, oren en todo momento, inclusive cuando sea necesario, quédense toda la noche despiertos. Lo que Pedro está diciendo es, no se duerman también en sus laureles. Oren esperando la voluntad de Dios. Lo que Pedro también quiere decir es, no caigan en el sueño de este mundo, sino sean firmes en las fuerzas de Cristo. Jesús se los enseñó en Mateo capítulo 24, versículo 42. ¿Qué le enseñó nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre viene, y Pedro ya lo había escuchado de su maestro. Él ya sabía que venía el fin. Dios tiene una misión y Dios la está cumpliendo con nosotros o a pesar de nosotros. Es decir, no se interpongan en el camino o serán objetos del fuego consumidor. Cristo está reconciliando al mundo consigo mismo y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando a las muñecas o estamos participando de su obra redentora? Si alguien está interesado en salvar los hombres, es Dios. Hablo para quienes están embriagados de mundanalidad. Hay cosas legítimas en este mundo, pero no es correcto estar embriagados por estas cosas. Debemos ser sobrios, dice acá. Debemos ser sobrios y pasar tiempo en oración. No creo que nadie llegue al cielo diciendo, ay, debimos orar menos. En el final de los tiempos nadie dirá eso. ¿Sabes qué, Señor? Cuando lleguemos al cielo vamos a decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Oré demasiado en mi vida. Por eso desvelarse para orar es por excelencia la forma de describir cómo nuestra vida cristiana debe ser. El apóstol Pedro lo aprendió de primera mano, más que alguien que se lo dijo, fue él mismo lo experimentó. Mientras aún se encontraba físicamente con Cristo, esto es decir, antes de su muerte, de hecho la noche antes de su muerte fue que sucedió esto. Jesús estaba tan angustiado por el destino que le esperaba, él se iba a morir en unas horas, la tortura, la humillación y la muerte llegarían y Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, acompáñenme al huerto, a Getsemaní, vamos a orar. Y ya era de noche. Los 3 discípulos se quedaron atrás y Jesús avanzó un poco más y empezaron a orar. Cuando Jesús regresa, encuentra a sus discípulos durmiendo. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? No pudieron orar ni siquiera un momento. Jesús no se quedaba con ellos todas las noches orando. Jesús lo que le dijo a sus discípulos, hoy vamos a orar en la noche.
Y cuando regresa, los encuentra dormidos. Jesús los reprendió y vuelve a orar nuevamente, se aleja y ora. Y cuando regresa por segunda vez, los encuentra dormidos. Y nuevamente los regañó. Y así una tercera vez, Jesús se molestó grandemente porque cuando deberían estar levantados y orando, estaban durmiendo. Jesús necesitaba amigos en ese momento. Él necesitaba ánimos y fortaleza. Los discípulos no podían derramar ánimo y fortaleza sobre nuestro Señor. Los discípulos no podían quitarse el ánimo y decirle, Señor, aquí está mi ánimo. Eso hubiera sido mucho más sencillo. Le tocó la parte más difícil, y la parte más difícil era orar. Porque si orar fuera fácil, creo que todos oraríamos, ¿no? Los discípulos no podían agarrar una jeringa e inyectarle ánimo y fortaleza a nuestro Señor. Tenían que hacer la parte más difícil, que era orar. Y no lo hicieron. Y como no lo hicieron, demostraron a Jesús su grado de debilidad y demostraron también su poco aprecio. ¿Qué necesitaba Jesús en ese momento? 3 amigos que oraran por él. Demostraron su poco aprecio y también fueron víctimas de Satanás porque los hizo caer. Y especialmente hizo caer a Pedro. Pedro sabía de lo que estaba hablando, sabía qué necesidad teníamos de velar y orar. Justamente es lo que nos pasa. No somos sobrios, no tomamos la vida cristiana en serio. Pedro escribe a los cristianos, esta es la carta de los mártires. Pedro escribe a los cristianos que los están matando por su fe, los están torturando y están despojándolos de sus bienes. Y Pedro los dice, oren hasta tarde si es necesario. Hermanos, ¿con qué cara llegaremos al cielo delante de Pedro y de Dios diciendo que no tuvimos tiempo para orar? Como alguien dijo alguna vez, si en algo servirán las redes sociales en el día final, será para demostrar que nuestra falta de oración no fue por falta de tiempo. ¿En qué somos ebrios? ¿En qué no somos sobrios? ¿Qué nos emborracha? ¿Qué reemplaza nuestra vida? ¿Qué reemplaza a Dios en nuestra vida? Es que el día final se acerca, eso es lo que está diciendo Pedro. Las cosas que tanto apreciamos se van a acabar. Y al final del tiempo solo quedará Cristo. Y para algunos será suficiente y para otros dirán, desperdicié mi vida. ¿Será que al final de los tiempos diremos, amén, aleluya? Cristo fue lo único que me quedó porque era lo único que necesitaba. Esta no es una tarea individual. O sea, aunque estoy hablando de forma general y la aplicación tiene que ser principalmente individual, esta es una tarea de todos en conjunto. Cada quien tiene sus peleas contra el pecado. No pensemos por un momento que podemos enfrentarlas en nuestras propias fuerzas. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, que la cohesión del pueblo de Dios es el amor. No es un amor mundano, un amor que condiciona, y tampoco es un amor liberal, un amor permisivo. El amor de Dios es ferviente, intenso y desinteresado. El amor de Cristo es el amor que cubre multitud de pecados. Es la descripción que Dios le da. ¿Qué significa cubrir multitud de pecados? Primero, podemos decir que cubrir no significa encubrir. ¿Cómo decir, no? Hermano, tú hiciste esto, pero no digamos nada porque todos pecamos. Tú solo hazlo calladito. Hoy por ti, mañana por mí, ¿no? O cubrir pecados no significa encubrir pecados en el sentido de, ya me di cuenta que está haciendo, pero solo me voy a meter a problemas si le digo algo. A mí qué me importa, ¿no? Igual, yo también soy pecador, ¿no? Cubrir la multitud de pecados significa decirle al hermano, hermano, has pecado, arrepiéntete de corazón y confía en Cristo, que Él quita el pecado. Es que nosotros no tenemos nada que ver con el pecado, más que la culpa que hace necesario su perdón. Por eso no deberíamos entonces cubrirlos,
sino que Cristo sea quien cubra esos pecados. El profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículo 19, dice así: Dios volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar a todos nuestros pecados. Eso es cubrir multitud de pecados. Sepultar nuestras iniquidades y echarlas en el fondo del mar. Cubrir multitud de pecados significa que Cristo los sepultó en su muerte y los echó al fondo del mar con nuestro bautismo. Cubrir multitud de pecados significa que si no te escucha a ti, tomas a otros hermanos para hacerlo entrar en razón. Cubrir multitud de pecados significa que no te mantienes indiferente ante la condición espiritual de otro. Cubrir multitud de pecados significa que si no escucha a estos hermanos contigo, debes decirlo a los ancianos de la iglesia y esos deben corregirlo públicamente. Hermanos, ¿por qué llegar a este punto? La Biblia lo explica así. Si Cristo ha cubierto nuestros pecados, esta es una verdad incontrovertida. Si Cristo ha cubierto nuestros pecados, ¿por qué nosotros los encubrimos? La voz de los hermanos muchas veces es la voz de Dios para hablarnos, para exhortarnos y para reprendernos. Este es el amor de Cristo. Entre nosotros debe abundar el amor que cubre multitud de pecados. Como el fin de todo se acerca, recuérdense que ese es el argumento de Pedro, dado que el fin se acerca, debemos entre nosotros cubrir la multitud de nuestros pecados. Como el fin de todo se acerca, es necesario abundar en amor para que el alma de ninguno se pierda. Santiago lo dice así en su capítulo 5, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, pero alguno lo hace volver, sepa que el que lo haga volver del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es exactamente lo que está diciendo Pedro. El fin de los tiempos se acerca, hermanos. ¿Qué significa eso también? Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Creo que el hospedaje ha sido uno de los mandamientos cristianos más olvidados. El hospedaje hizo que el cristianismo se expandiera por todo el Imperio Romano antes de terminar el primer siglo. Esto es en Europa y gran parte de Asia y el norte de África. Los misioneros, consideren a los misioneros del primer siglo, ellos viajaban y evangelizaban a los extranjeros y ahí no había avión para tomar un ticket y regresar a su casa. ¿Dónde dormían? Dormían con los hermanos que evangelizaban. El hospedaje hizo de las misiones algo importante. Ellos iban a evangelizar al extranjero y encontraban en el extranjero habitación, alimento, ropa y cuidado de todas las casas de los cristianos quienes sostenían a los predicadores, de modo que no tenían que regresar con la iglesia que les diera dinero. Ellos mismos financiaban sus viajes misioneros. Un hermano actual relata, creo que es una de las experiencias cristianas que más he guardado. Dice este hermano que tiene un cuarto del ángel. ¿Han escuchado ese término? Un cuarto del ángel o cuarto de ángel, que es donde hospeda regularmente misioneros. Él tiene un cuarto en su casa donde dice: este cuarto lo voy a tener equipado porque hermanos vienen a Guatemala y necesito donde hospedarlos. E intencionalmente busca misioneros que estén en nuestro país que necesiten un lugar donde dormir. El autor de los Hebreos lo dice así, capítulo 13, versículo 2, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero hospedar es mucho más que proveer un dormitorio para quienes deseen pasar la noche. La hospitalidad tiene que ver con toda la disposición de cobijar y proveer todo lo necesario para cuidar a alguien. Eso es hospedaje. Que si un hermano llega en la noche con un problema, entonces lo acepto, me levanto y lo acepto. Que si un hermano recibe una visita pastoral, amén por eso, que lo reciba. Y no quiero sonar aprovechado, definitivamente. Realmente agradezco a quienes han recibido nuestras visitas.
Y incluyo a los hermanos que me han acompañado y que ellos mismos también han hecho visitas. El recibimiento, la comida, la atención que nos han dado ha sido mucha bendición y es recompensada por Dios. También nuestro Señor Jesucristo se lo enseñó a los discípulos, se lo enseñó a Pedro. Pedro no está hablando de la nada, él lo escribió porque él lo recibió. A Pedro, en uno de sus viajes, Cristo hablando sobre las visitas pastorales, en Mateo 10, capítulo 40, le dice a Pedro y a sus discípulos, el que a ustedes lo recibe, a mí me recibe. Y recibe también al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, un cristiano, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Cuánto más bendiciones ustedes, hermanos, que nos han recibido con mucho más que agua. Aparte nos han recibido con mucho amor, cariño, entusiasmo. Otros nos han recibido con tristezas, pero con un corazón dispuesto. Nuestras visitas, hermanos, las visitas que hacemos son para su bien. Es con mucho amor. Hebreos 13:17 lo dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso, esto no les conviene. Y estoy seguro que con el ánimo y el amor que muchos han mostrado para recibirnos, así reciben también a otros hermanos que se acercan, a otras personas en necesidad. Que seamos nosotros, hermanos, que todos nosotros seamos conocidos en nuestros vecindarios como aquellos que siempre tienen una palabra de consuelo. Vean lo que dice Pedro, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, no solo es hospedados, sin murmuraciones. Los de afuera murmuran, que nosotros seamos conocidos por no murmurar. Pero si ellos murmuran, si ellos van a hablar de nosotros, que sea por nuestra hospitalidad. Nosotros no debemos murmurar de los vecinos. Nuestra casa debe ser conocida como una casa donde se vive el evangelio. El testimonio de los vecinos habla mucho de quiénes somos. Nuestra casa debe ser conocida como una casa donde se vive el evangelio. A veces los cristianos son conocidos entre sus vecinos como casas de chismosos. Eso no debe ser así. Quiero contarles algo para la gloria de Dios. Entre nuestros vecinos, aquí, esta casa es conocida como la iglesia. Ahí está la iglesia, ¿no? De hecho, la vez pasada que hubo un problema aquí con esta casa de enfrente. Está enfrente de la iglesia, y le dijeron a los policías. Y señalan acá, ¿no? Y gloria a Dios porque sea conocido como la iglesia. Significa que hay un testimonio, y un testimonio bueno, porque lamentablemente muchas iglesias se han hecho de mal testimonio, de mala reputación, y creo que con razón, entre los no creyentes. Murmuran, hablemos de nosotros los evangélicos, murmuran de nosotros los evangélicos. Para ellos, una iglesia evangélica es sinónimo de escándalo, de ruido, de insomnio. De hecho, donde yo vivía, martes no podíamos dormir. Martes de culto no podíamos dormir. Pero recientemente mi suegro, platicando con un vecino, le dijo que le sorprendía que aquí hubiera una iglesia evangélica porque no había escándalos. Entonces hay un testimonio, gloria a Dios por ese testimonio. Es un testimonio donde hay, como dice el Salmo 118:15, hay voz de júbilo y de salvación en las tiendas de los justos. Seamos hospitalarios para con todos, hermanos, que nuestra casa no sea una casa de chisme o la casa de la crítica, sino una casa donde hay júbilo y salvación. Que quien se acerque a nuestro hogar no pierda el mensaje de la salvación en nuestra vida. Hay vecinos que probablemente nunca vamos a ver más de una vez en nuestra vida. Tal vez sea la única vez con que nos topemos con ese vecino y yo debería aprovechar esa única vez. Finalmente,
El fin de los tiempos nos recuerda que debemos hacer uso legítimo de nuestros dones. Versículos 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todos los cristianos tenemos dones. Hemos recibido por lo menos un don. Yo diría varios dones, ¿no? Ahí dice la multiforme gracia de Dios. O sea, se ve de muchas formas. Todos los cristianos que hemos recibido un don, deberíamos también ministrar. Ministrar sea un poco pervertido el significado, pero ministrar significa servir. Es una palabra griega. Todos hemos recibido estos dones y estos dones no son para nosotros mismos. Nunca los dones son para nosotros mismos. Los dones siempre son para nuestro prójimo. Y los dones, como la batería, y los dones no son como las baterías, como que se gastan y necesitan ser cargados nuevamente. No, así no son los dones. Los dones están cargados con el poder de Dios, potenciados por la ilimitada fuerza del Espíritu Santo que opera en nuestras vidas. Ya no es como que tengamos que sentarnos a recargar fuerzas. Como alguien que dice, no, mi vida espiritual no está tan bien, voy a sentar, a esperar. Eso no funciona así. El poder del don que tenemos se encuentra potenciado por la ilimitada fuerza del Espíritu Santo. No hay forma en que nosotros digamos que no tenemos un don o que nadie me deja usarlo. No usarlo o no usarlo bien es declararnos malos administradores. Aquí dice, ¿no? No tenemos una excusa, no deberíamos tener una excusa. El apóstol Pedro también lo aprendió de su maestro Jesucristo en la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. ¿Se recuerdan de la parábola? Un hombre salió y dejó sus bienes a su siervo. Al primero deja 5 monedas, 5 talentos, que es 5 dinero, es dinero. Al segundo le dejó 2 monedas, al tercero 1. Cuando el hombre regresó a pedir cuentas, el primero le había dicho que había multiplicado su dinero de 5, ¿a cuánto? A 10. El segundo de 2 a 4 lo duplicó y el último no había hecho nada, ni siquiera lo metió al banco para tener intereses. Al primero le dijo y lo felicitó y le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al segundo le dijo lo mismo, pero al tercero le dijo, siervo malo y negligente. ¿Qué vamos a escuchar nosotros de nuestro Señor Jesucristo? Y no tenemos que esperar a que nuestro Señor regrese. Cada quien sabe si está usando bien o mal sus dones. Y en nuestro contexto, tal vez podemos ser influenciados por mucha eclesiolatría. Perdónenme esta palabra, eclesiolatría, una especie de sobredimensión de la iglesia. Muchos cristianos están fascinados por decir que sus dones pueden ponerse en una plataforma, ¿no? Yo tengo tal don y me necesito subir acá para que me miren otros cristianos. Necesitan subirse a un lugar visible y ser una estrella de rock pop alternativo o algo por el estilo, tal vez de las plataformas sociales, y creen que si no están al frente en el escenario no están sirviendo o no están usando sus dones. Miren, para finales del siglo XVIII, las iglesias cristianas tenían solo al anciano en la dirección del culto. Para finales del siglo XVIII, solo el anciano dirigía el culto, la adoración. Si pueden verlo en la iglesia católica, algo así. Muchos estaban vestidos con una toga negra, una camisa negra, y lo que le importaba, el propósito de vestir de negro, no era vestir de luto, sino, no me miren a mí, miren la palabra. Si yo puedo quitar todas las cosas que los distraigan, que así sea. En otro momento, vamos a hablar por qué las iglesias cristianas, pues, vivían así, ¿no? Pero eso era
Eso es históricamente. Por lo pronto diremos que nuestros dones deben ser utilizados hacia las personas y no hacia el frente. Aprender a tocar la guitarra es fácil. Es relativamente fácil. O sea, no es una ciencia. Me refiero a que no se necesita un poder extraordinario para hacernos tocar una guitarra. ¿Saben por qué no se necesita un don extraordinario? Porque no necesitan al Espíritu Santo para tocar la guitarra. ¿Cómo sabemos esto? Porque los que no creen tocan bien la guitarra. A veces mucho mejor que los cristianos. No se confundan, esos no son dones del Espíritu. Son talentos que Dios nos ha dado y que podemos administrarlos para la gloria de Dios o para vergüenza de nuestro Dios. Pero lo que está refiriéndose Pedro aquí es a aquellas cosas que solo el Espíritu pueden dar, que no pueden participar los no creyentes. Pero se está refiriendo a los dones que Dios da y que solo son utilizados por aquellos verdaderos creyentes. ¿Qué es esto? Una llamada a las 2 de la mañana, hermano, tengo un problema mayúsculo, ¿me puedes ayudar? Amén, hermano, ¿cuál es el problema? Ese es un don. Sin el don ni siquiera contestas, pero si tienes el Espíritu de Dios, Él te mueve a decir, hermano, ¿qué puedo hacer por ti? Eso es amor cristiano, sin escenarios, sin público. Solo Dios se dio cuenta. Se dio cuenta el Señor que te dio la moneda. Una te dio esa noche y la invertiste bien. Sin aplausos ni vistas, solo Dios que te dice desde los cielos, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, dirijamos nuestros dones hacia las personas sin plataformas, sin artilugios, sin cualquier otra cosa con la que nuestra cultura está plagada el día de hoy. La iglesia del nuevo pacto no está obligada a hacer esas cosas que se hacía en el Antiguo Testamento. Israel tenía que ser una nación que estaba en Canaán. Ahí hicieron el templo, ahí tenían el tabernáculo, ahí tenían el altar. Y ahí estaban imaginen en Jerusalén pasar los sacerdotes con sus ropas, a los levitas. Y todos los que pasaban, bueno, Israel es una franja de paso entre el comercio de África y el de Europa y Asia. Y entonces pasaba mucho tránsito por ahí, por eso actualmente incluso Israel es muy codiciada, por eso, ¿no? Por su importancia ahora histórica y económica. Pero el propósito de Israel era que cuando pasaran los gentiles y vieran aquellos grandes altares y templos y el sacrificio y los vestidos y el pueblo que adoraba, dijeran, ¿quién es este Dios? Ese era el propósito del Antiguo Testamento. Pero el propósito de la iglesia del Nuevo Testamento no es una iglesia que tiene que esperar a que vengan a verla. Al contrario, es una iglesia que tiene que salir. El mandamiento no es quedarse, el mandamiento es ir y hacer discípulos. Cuando Cristo resucita, reúne a sus discípulos y sus discípulos dicen que suben al monte y lo adoran y lo terminan de adorar y dice, vayan y hagan discípulos. Cristo abolió las construcciones, ornatos y artefactos del antiguo pacto para hacer de nosotros personas con dones que brillen ante los gentiles. Ya Pedro nos lo dijo en el capítulo 2. Nosotros somos piedras vivas, real sacerdocio, nación santa y somos templo espiritual de Dios. Pero eso ya no es un templo físico. Ya no se supone que la gente venga a vernos. Nosotros debemos ser allá, sacerdocio, templo, piedras preciosas. No volvamos al antiguo pacto, que aunque era muy vistoso y muy bello, era muy hermoso, era incapaz de salvar a alguien. Ahora tenemos una oportunidad mucho más preciosa para ministrar, para servir a través de nuestros dones. Ya no ministramos en el templo, que el templo somos nosotros.
Ahora invitamos a otros a formar parte del templo por medio del Evangelio. Y eso es mucho más difícil. Era mucho más fácil venir y agarrar el animal y ponerlo, y llevarlo, y así lo hacían los sacerdotes, ¿no? Y tenían los instrumentos, lo mataban, lo servían, regaban la sangre, y su corazón, Jesús se lo recriminó. Es mucho más fácil hacer actuaciones visibles. Lo verdaderamente difícil es ser conformados internamente, nuestros dones al servicio de otras personas. Así se ministra en el nuevo pacto. Pero dice, si alguno habla, si alguien se atreve a abrir la boca, que sea conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Todo esto viene de Dios y de Él debemos tomar para dar. Increíble, ¿no? Esto le da gloria a Él. El apóstol Pedro cierra como inició. El fin de todas las cosas se acerca, dice el versículo 7. Y ahora dice, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el fin de todo esto? Es que la gloria es de Él. No es nuestra gloria. El plan que avanza, el plan que avanza es el plan de Él, no el nuestro. Estamos conscientes, la pregunta es, ¿estamos conscientes que el fin se está acercando y que el Hijo de Dios vuelve en gloria? ¿O estamos demasiado embriagados en nuestras propias distracciones? Cristo sigue siendo la solución para todo. Es el que juzga, es el que viene, pero es también el que perdona. Si te embriagaste del mundo, si te embriagaste de mundo, de este licor tan hermoso que hace morir, toma del agua viva de Jesucristo para retomar la postura. El que cubrió los pecados que tratamos de encubrir, hoy nos perdona. Hoy nos hospeda en su familia y nos da nuevos dones para nuestro cuidado. El apóstol cierra con un amén. ¿Qué significa amén? Que así sea. Hermanos, no debemos pensarlo demasiado. Sus órdenes son claras y sus beneficios espirituales infinitos. Que sea amén para nosotros. Sí, Señor, que sea tu voluntad. Oremos. Señor, que sea tu voluntad la que esté en nosotros cada día, recordando que eres tú, Señor, quien cubre nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a confesarlos delante de ti y delante de los hombres si es necesario para poder encontrar misericordia. Gracias, Señor, porque hemos recibido muchos dones de tu parte que podemos también administrarlos para ser de beneficio de otros. Ayúdanos, Señor, a no poner excusas delante de los hombres ni delante de ti, sino utilizarlos con bien, con alegría para beneficio de otros. Ayúdanos también a ser hospedadores, porque sin saberlo muchos de nosotros hemos hospedado ángeles. Que sea para bien de otros, Señor, y para gloria tuya, porque tuyo es el imperio y el reino por los siglos de los siglos. En Jesucristo. Amén.